Bien, ¿qué tal, queridos hermanos y amigos? Un gusto saludarles. Estamos aquí nuevamente en el repaso de la escuela sabática con los pastores Antonio Valenzuela del distrito de Santo Tomé y el pastor Iván Guardia del distrito de San Justo, un servidor, Edgardo Diurno, pastor del distrito Libertador 1. Un gusto saludarles y poder pasar juntos en este diálogo desde nuestros hogares y también hacia los hogares de ustedes, la escuela sabática de esta semana. ¿Cómo les va, queridos amigos? Un gusto saludarles, pastores. ¿Cómo les va? Hola, hola Edgardo, hola Iván, muy bueno, todo bien por acá. Gracias por poder compartir una vez más, ¿cierto?, juntos esta escuela sabática. Gracias también por esta oportunidad de, entre todos mis colegas, podemos aquí compartir el repaso de la lección y bueno, que Dios los pueda bendecir también a ustedes en este sábado. Comenzamos entonces con una palabra de oración. Iván, si querés dirigirnos, por favor. Querido Señor, que estás en los cielos, queremos agradecerte una vez más por la oportunidad que tú nos das, poder dialogar, conversar, clarificar algunos conceptos, ideas en relación al estudio de tu palabra. Gracias también por la salud, porque estás también cuidando de tu iglesia, y lo más importante que en estos tiempos podemos tener, Señor, tu palabra, para que tú nos conduzca y tener seguridad hacia dónde vamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, compartimos entonces el estudio. Pastor Antonio dirige entonces el diálogo. Muy bien. Bueno, recordemos como cada sábado, ¿sí? Recordemos de poder tener nuestra lista de oración para orar por esos 5 amigos que cada día y en cada semana estamos realizando. La lección de escuela sabática de esta semana, o de todo el trimestre, ¿no?, nos vuelve otra vez a llevar al estudio de la palabra del Señor. Seguiremos estudiando cómo interpretar las Sagradas Escrituras. Ahora bien, Pastor Edgardo, ¿necesitamos que la Escritura se interpreten solas o debemos buscar ayuda para interpretar la Escritura? ¿Cómo es esto de que la Biblia puede ser probada por sí misma? Exactamente, queridos amigos, Antonio, Iván. Aquí radica el debate por lo cual está dividido el cristianismo. ¿Cuál es la base de la fe? ¿La escritura es suficiente para determinar las enseñanzas de la iglesia? ¿Es suficiente para ser normativa, formativa, para poder ser la regla? ¿O la escritura necesita la interpretación humana, la tradición humana, la filosofía? ¿Y cuánto de la escritura es utilizable? Bueno, toda la escritura, el Antiguo Testamento solo, como algunos creen, el Nuevo Testamento mayormente, y el Antiguo Testamento poco y nada, como otros creen, no, toda la Biblia, toda la escritura. Y de ahí justamente es la base que hace que como adventistas nosotros seamos lo que seamos, porque creemos realmente que la Biblia es una sola, como veremos enseguida, que la Biblia es suficiente para ser interpretada por sí misma, autor con autor, libro con libro, Antiguo y Nuevo Testamento en diálogo, y por supuesto toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, y ahí justamente la gran base de fe que hace que seamos un pueblo distinto en la tierra y no seamos creamos lo que cualquier otra denominación dice, ¿no es cierto? Muy bien. Iván, ¿vos qué opinás? Es interesante que nosotros como iglesia adventista, tenemos un legado muy lindo, una gran responsabilidad de lo que nuestros reformadores y sobre todo Lutero, en algún momento cuando reaccionó en relación a su época, a falsas enseñanzas, doctrinas, alegorías, donde en esa época de la Reforma había como todos conocemos, una oscuridad espiritual. Allí Lutero comenzó a estudiar la Biblia y comenzó a reaccionar contra las enseñanzas populares o herejías, digamos, de su época, ¿no? Entonces nosotros como iglesia
tenemos este legado de que todo lo que está en la Escritura es para nuestra enseñanza, de saber de que, como dijo el pastor, toda la Biblia es inspirada por Dios, y lo que está en la Biblia, cuando uno estudia, cuando uno analiza, obviamente que es para nuestra enseñanza, y así vamos a poder estar preservado de todas falsas enseñanzas, pero hay que leer, hay que estudiar. Muy bien, vamos a dividir la lección, ¿no?, de esta semana en única regla de fe, única norma de interpretación, la unidad de la Iglesia y el claro mensaje de la Biblia. Pastor Edgardo y Pastor Iván, en el día domingo, la lección de escuela sabática nos habla que el pueblo adventista del séptimo día, ¿sí?, se ha considerado siempre como el pueblo del libro. ¿A qué se debe esto? ¿Qué relación tiene esto de decir somos el pueblo del libro con el tema de la Biblia como única regla de fe? Bueno, yo diría, si me permitís iniciar con esta parte, que si no hubiera sido porque el pueblo adventista fue a la Biblia, hubiera terminado disuelto o ahogado por el chasco de 1844. Gracias a que el pueblo o parte del pueblo fue hacia la Biblia y fue pidiendo orientación de Dios y encontrando lo que no había entendido en la Biblia, pudo reorganizarse, reconstituirse y llegar a ser lo que es. Si no, hubiera estado completamente desparramado en diferentes grupos y no hubiera llegado absolutamente nada. Así que el origen del pueblo adventista tiene que ver con el estudio bíblico, la consolidación doctrinal que tuvo lugar en la década de 1850, mayormente tiene que ver con este énfasis en el libro, y la iglesia hoy es lo que es por lo que significa estar firmemente arraigado en el libro, lo cual no quita que haya diferentes ideas o filosofías que van minando el cimiento de la iglesia, contra las cuales tenemos que estar muy atentos para que no, imperceptiblemente, la iglesia no se vaya a convertir en otra cosa de lo que Dios quiere efectivamente que sea. Tal vez acá la pregunta que deberíamos hacernos es si para nosotros individualmente, ¿no?, si la Biblia todavía es la única regla de fe en tu vida, ¿no? Y quizás este sería el análisis que deberíamos tener en nuestra familia como individuos, ¿verdad? ¿Qué opinás, Iván? Yo creo que hoy tenemos mucho acceso al conocimiento, a la información de la palabra de Dios. Épocas, digamos, como dije hace rato, de la época de la Reforma, eran pocos los que podían acceder a la Biblia de aquel entonces, durante la época también de la Edad Media. Hoy en día tenemos el privilegio de ir a la Biblia por diferentes medios, digamos, para conocer, para leerla, ¿no? Formato digital, escrito, en la parte física, etcétera, etcétera. Pero yo creo que una de las situaciones que peligra contra todos es que dedicamos poco tiempo realmente a hacer un análisis y a estudiar en forma personal, individual, la Biblia. En muchas casas puede haber bibliotecas de muchas Biblias, pero no la estamos, para mí, ¿no? Yo como pastor puedo decir que lo que observo, recurrimos poco al estudio personal. Cuando digo personal, es yo solito sentarme y leer la Biblia y poder interpretarla. Obviamente que son importantes, digamos, algunas áreas para saber, pero tengo que dedicar tiempo a estudiar la Biblia, ¿no? Y ahí es donde creo que estamos fallando. Muy bien. Dice la siguiente vista que va a presentar Edgardo, me habla de la Biblia como única norma de interpretación. Cuando hablamos de que la palabra de Dios tiene una unidad, ¿no?, que no se puede separar el antiguo del nuevo, sino que están entrelazados.
este pensamiento era el pensamiento que tenía Jesús, que tenían los apóstoles. Este pensamiento de que cada libro de la Biblia sí está entrelazado con el otro porque hay una unidad. ¿Era el pensamiento que también tenían los escritores del Antiguo Testamento o es una ocurrencia nuestra para poder verdaderamente decir que la Biblia es la única norma de interpretación que deberíamos tener como cristianos? ¿Qué opinamos con respecto a esto? Yo diría, Antonio Iván, que los discípulos comenzaron a entender cómo leer el Antiguo Testamento cuando camino a Emaús se encontraron con ese extraño que era Jesús, y Jesús les fue explicando mientras llegaban hasta Emaús todo lo que la Biblia decía, todo lo que el Antiguo Testamento anticipaba sobre el Mesías y cómo se había cumplido en Cristo. Allí ellos comenzaron a ver la importancia de entender el Antiguo Testamento, y ahí comenzó a ser construido el Nuevo Testamento. Bueno, ellos empezaron a pensar no más de lo que estaba escrito, con diferentes ilusiones respecto de un Mesías guerrero, sino a pensar en lo que está escrito, como vimos recién en el pasaje allí de Primera de Corintios 4:6, ¿no es cierto? A pensar en lo que está escrito y no más que eso. Allí ellos empezaron a ver la importancia y el poder del Antiguo Testamento y a motivarse en el estudio que les llevó, insisto, unos 25 años hasta que comenzaron a escribir los libros del Nuevo Testamento. Ellos vieron ahí que la Biblia en sí misma tenía una riqueza tan especial que todavía no estaba explorada, y ciertamente hoy por hoy aún seguimos estudiando, investigando, y seguimos profundizando, y siguen saliendo publicaciones en base a la Biblia, porque la Biblia es un libro inagotable que está ni más ni menos que la mente de Dios allí reflejada para la iluminación y para la formación y la dirección de cada creyente. Pastor Iván, ¿por qué es tan importante que como adventistas nosotros creamos en la importancia de la unidad de la Biblia para nuestra fe? Bien, debemos recordar algo, que la Biblia dice que, en primer lugar, hay que recordar quién es el autor de la Biblia. Dios, ¿sí? A pesar de que la Biblia hubo momentos donde se atacó la alta crítica, la baja crítica, donde se quiso desacreditar a las escrituras, es interesante que cuando uno la lee, uno encuentra una unidad interna dentro de las escrituras. Hace rato decía también el pastor que la Biblia, que es un tesoro inagotable, nosotros encontramos en ella los principios de interpretación de la Biblia, que digamos, uno de los principios es que la Biblia se interpreta a sí misma, y no es algo nuevo, no es de Lutero, no es de la Reforma, sino, como dijo hace otro pastor, es de la misma Biblia. Entonces, nosotros acá, en las Escrituras, el oyente debe confiar porque la Biblia tiene una coherencia, tiene una unidad interna, habla de muchos temas interesantes para nuestra edificación, habla de profecía, y en otras palabras, si yo la comparo a la Biblia con algún otro libro actual, de filosofía, de historia, de geografía, de política, de lo que sea, esos libros, pasado un tiempo, esos libros seculares, pasado un tiempo caducan, y la Biblia no. Por eso es que cuando el que lee las Escrituras con una mente libre de todo prejuicio, de saber qué es lo que Dios quiere para mí, nos vamos a encontrar con muchísimas bendiciones. Muy bien, muchas gracias. Vamos a cambiar la vista, Pastor Edgardo y Pastor Iván. Ahí tenemos el tema de la unidad de la Escritura, lo que veníamos hablando, ¿no? Dice allí la vista, dice, siendo que Dios es el verdadero autor de la Biblia, podemos encontrar en ella perfecta unidad y armonía. Creo que por allí, si el ser humano se le hubiera ocurrido escribir el Nuevo y el Antiguo Testamento
sin la conducción divina posiblemente no hubiésemos encontrado una unidad en ella y estaría llena de errores. No sé qué opinan ustedes, muchachos. Yo Sí, diría, Antonio, sí. Iván, dale. bueno, esto es algo sorprendente. Como mencioné hace rato, cuando uno compara la Biblia con otros libros seculares, la Biblia es una fuente inagotable. Tenés profecías en el Antiguo Testamento, el cumplimiento en el Nuevo Testamento, las figuras que apuntaban al Mesías, etcétera, ¿no? Y uno ve, el que estudia, cómo cada una de las cosas se van ensamblando. Y esto es lo milagroso, lo sobrenatural, lo grandioso de Dios hacia el hombre, que su palabra que está escrita, su palabra que dejó escrita, digamos, cumple, satisface aún algunas inquietudes del ser humano, ¿no? Muy bien. Y yo Vamos diría a también, tener, sí. Antonio, yo diría algo interesante. Cualquier persona que ha estudiado en la escuela secundaria o un curso universitario sabe que muchas veces toma 4 o 5 materias sobre una disciplina y entre los mismos profesores hay discrepancias, hay diferencias de opinión, perspectivas, entre 4 o 5 personas. Imagínense ustedes 40 autores esparcidos en diferentes lugares, culturas, en diferentes siglos, y ninguno de ellos, de alguna manera, se diferencia de la línea principal y de la coherencia principal. Eso solo puede hacerlo el Espíritu Santo. Porque si nos metemos en cualquier universidad o colegio, vamos a ver discrepancias entre el plantel, y son 4 o 5, imagínense ustedes lo que habrá sido toda la historia de la composición bíblica. Esa es una de las mayores pruebas de que la Biblia es un libro especial, que tuvo muchos escritores, pero la mente detrás de la escritura, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu, incluyó cada uno de los autores bíblicos, desde Moisés, el primer autor, hasta Juan, que fue el último. Estaba recordando mientras hablaban, ¿no? Mientras vas cambiando la vista, pastor, estaba recordando una imagen de un puente que se había contratado a 2 ingenieros diferentes para realizar el puente. Entonces, uno de los ingenieros comenzaba en una orilla y el otro comenzaba en la otra orilla. Pero cada uno de ellos tenía una idea y una forma de ver, ¿no? Entonces, cuando llegan al lugar donde las 2 orillas, las 2 partes del puente se tenían que unir, se encontraron que no podían unirse porque tenían un error de cálculo. Uno de los 2 ingenieros no había hecho las cosas como tenía que hacerse para unirse. Ahora, ¿cuál de los 2 estaba equivocado? Y seguramente los 2 habrán echado la culpa uno al otro. Lo que sí sé es que los que trabajaron en el puente hicieron exactamente lo que los ingenieros de ambos lugares le habían pedido que hagan. Qué bueno que la Biblia tuvo varios albañiles, que son los escritores. Ellos trabajaron como sabían, como con lo que tenían, pero el artífice siempre fue el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Exactamente. Por lo tanto, no puede haber un lugar donde la Biblia no esté entrelazada. Siempre vamos a encontrar esa unidad. Vamos sí, mientras vamos a la siguiente vista. Sí, Pastor. Allí leemos en Marcos 13:14 que Jesús dijo respecto de la humillación desoladora futura, la destrucción de Jerusalén en primer término, ¿no es cierto? El que le entienda. Qué importante es que la Biblia no solamente se lea, sino que se lee y se entienda. De hecho, el etíope, cuando iba en el carro, cuando le preguntaron, ¿entiendes lo que lees? Dijo, ¿cómo podré yo a menos que me guíe? Así que la Biblia necesita ser leída primero,
o ser oída. Para aquella persona que no sabe leer, puede escuchar y puede creer también. Y ser entendida y ser interpretada correctamente, porque en nombre de la Biblia se han hecho cruzadas, se han hecho terribles atrocidades, y todo fue en nombre de la Biblia, pero la Biblia no entendida. Qué importante poder, como decía Iván hace un rato, conocer los principios de interpretación internos de la Biblia, que vamos a estar estudiando en todo este trimestre, que ya estamos estudiando todo este trimestre, para ver cómo Dios quiere que se entienda su palabra y que no quede como liberado a la interpretación privada, lo cual también Pedro dijo, ninguna profecía de interpretación privada. Todo lo que Dios ha dicho está interpretado y expresado claramente allí en el mensaje de la Biblia. ¿Hay cosas difíciles? Claro que sí. Pedro dijo, Pablo escribe cosas que son a veces difíciles, pero nada que no se pueda entender, y está el desafío de ponerse, estudiar la escuela sabática, y para eso estamos justamente semana a semana en las iglesias o en los hogares tratando de procurar entender bien lo que Dios ha querido revelar. Pastor Iván, alguien se acerca y te dice, pastor, necesito que tú me interpretes la Biblia. Bueno, eso es lo que generalmente el concepto, digamos, general, vago, pasa hoy en día en muchas denominaciones. Y sobre todo esto se dio en un momento, digamos, este legado que otros interpreten la Biblia por uno mismo, o que nos expliquen algunas cosas. El tema es que la Biblia es clara. La podemos entender todos, niños, adolescentes, adultos, gente sin mucha educación superior. Lo único que tenemos que tener es ese espíritu guiado por el Espíritu Santo, ese deseo de aprender. Pero ¿qué pasa? Hubieron, digamos, y hasta hoy existen, creencias de que solamente el magisterio docente o un elegido iluminado nos puede decir, o como dicen en un término, decir la justa en cuanto a la Biblia. Es decir, que yo pueda dejar en otro la autoridad para que me interprete y yo creer lo que me está diciendo. Por eso que la Biblia es interesante, porque nosotros encontramos el principio del real sacerdocio, de que todos podemos conocer lo que está escrito, tomando un ejemplo de algunos autores de la Biblia, de leer un poquito acá, otro allá, o de los bereanos, cuando escuchaban a los discípulos, a los apóstoles, para ver si realmente los que ellos predicaban estaban de acuerdo a las Escrituras. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia es clara, en otras palabras, ¿sí? Es verdad que nos vamos a encontrar a veces con diferentes libros de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, con diferentes tipos de literatura, poesía, proverbios, salmos, históricos, digamos, narraciones, evangelios, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo cognitivo, digamos, de reflexionar y pensar. Yo creo que Dios premia al que realmente, y va a bendecir, al que desea saber y obedecer lo que dice la palabra de Dios. Porque hay Muy bien. algunos que también se pueden acercar a la Biblia. Muy bien, muchas gracias, pastores. Ahora, nosotros creemos que la Biblia se interpreta a sí mismo, ¿verdad? Creemos que solamente necesitamos la Biblia, pero como adventistas del séptimo día, también tenemos los escritos White, a lo que muchas veces se lo denomina, ¿no?, el espíritu de profecía, o como la autora llamaba, los testimonios. ¿Cómo nosotros podemos entender como adventistas que por un lado decimos solo la Escritura y por el otro lado decimos tenemos también los testimonios? Pastor Edgardo. Quizás, Antonio, podemos entender que en la Biblia se mencionan muchísimos grandes profetas que no fueron autores de texto bíblico alguno. De hecho, el más grande profeta, ¿cuál fue? Jesús dijo, fue Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista no escribió ningún libro en la Biblia.
también tenemos muchos otros profetas como Gad, Natán, Hulda, Débora y muchos más que tuvieron una función importante, local, específica, fueron profetas de Dios. Elías fue profeta de Dios, fue llevado al cielo, no escribió personalmente el libro bíblico alguno, pero se cuentan historias suyas en la Biblia. Así que tenemos profetas que fueron escritores, otros que no fueron escritores, pero que se cuenta de ellos como Elías y Eliseo, y otros que tienen una aparición muy acotada, pero también fueron profetas de Dios, y entonces tenemos que saber allí que la base absolutamente autoritativa es la escritura, pero eso no quita que Dios tenga profetas que hayan actuado y cuya influencia tenemos aún hoy, que tengan que ser evaluados no en base a sus propias palabras, sino en base a lo que está escrito, a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a eso, es porque no les ha merecido. Y es interesante que la Biblia tiene un montón de pruebas de carácter físico, espiritual, para que el así anunciado profeta pueda ser testeado y pueda ser evaluado con la misma escritura. Nadie puede ser original, sino seguir en la misma línea, porque el Espíritu Santo no se contradice ni se pelea consigo mismo. Pasamos a la siguiente vista y la pregunta es para el pastor Iván. Sí. Tenemos los escritos de Elena de White, ¿sí? ¿Dónde los colocamos? ¿Qué autoridad tienen? ¿Tienen la misma función que la Biblia? ¿Son una adicción a la Sagrada Escritura? O sea, ¿qué podemos decir con respecto a esto, de acuerdo a la vista que estamos mostrando? Muy bien. Es un tema muy amplio y creo que mañana en algunos lugares se va a estar dando un seminario sobre don de profecías. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros reconsideremos y miremos a Elena de White, obviamente a la luz de la Biblia, y ya estaba profetizado que una de las cosas, digamos, que en los últimos tiempos se iba a dar el don profético. Y la Iglesia Adventista considera a Elena de White que su vida, en sus testimonios, coinciden plenamente con la característica de un profeta que la Biblia señala perfectamente. El tema es que hay que mirar con equilibrio. En primer lugar, la Biblia se interpreta a sí misma. Elena de White siempre dijo que ella es una luz menor que alumbra a una luz mayor. Sus testimonios, en otras palabras, nunca se hubieran dado si el pueblo de Dios hubiese estudiado tiempo atrás la Biblia, ¿sí? Tiene un carácter normativo y formativo. Esa es mi creencia personal, ¿sí? Y creo que no estoy contradiciendo a nadie. Simplemente es que en estos tiempos, estoy hablando de un público adventista, muchos han dejado de lado al creer y tener esta idea de que es una luz menor, es como que le han dado digamos, un nivel más bajo, ¿estamos? A los testimonios, a los escritos de Elena de White. Entonces, al excusarse en eso, que es una luz menor, es como que no le dan mucha importancia, no es así. Un ejemplo, muchas de las cosas que hoy estamos viviendo en el mundo lo dice la Biblia. Y también Elena de White, ella no añade nada nuevo, ¿sí? Ella no crea ninguna doctrina nueva fuera de las Escrituras. ¿Estamos? Entonces, los escritos de Elena de White, su propósito es también para que el pueblo de Dios, al tener esta luz, pueda avanzar seguro, firme, mirar siempre la Biblia y saber de que los escritos de Elena de White, su vida, condicen perfectamente con la palabra de Dios. Antonio. Muy bien, quiero ir cerrando. Perdón, ¿no? este es un tema amplio, muchachos, ¿eh? Este es un tema muy amplio. Quiero ir Antonio. cerrando la lección de escuela sabática y para esto voy a hacerle una pregunta al pastor Edgardo. Sí. Y después le voy a pedir que lea las dos vistas que continúan, ¿no? La pregunta, primero voy a decir que nunca debemos usar los escritos de Elena de White como base para enseñar una doctrina.
¿no? Nuestras doctrinas están fundamentadas en la palabra de Dios. Ahora bien, Pastor Edgardo, ¿está Elena de White, están los escritos de Elena de White subordinados a las Sagradas Escrituras? Esa es la pregunta y pasamos a la vista siguiente. Sí, así siempre pasó con todos los profetas. Ustedes, en sus Biblias, cualquiera puede leer los profetas mayores y menores, y siempre todos tenían un mensaje común que era: volvamos a obedecer lo que dice Moisés, cumplamos lo que dice Moisés, volvamos al pacto. O sea, ellos siempre se remitían a la revelación anterior. En el Antiguo Testamento vemos esa revelación siempre presente, porque los profetas, cuando vienen de Dios, no se exaltan a sí mismos, sino que exaltan a Dios y el mensaje anterior a ellos, para que las personas puedan solventarse y cimentarse en el mensaje previo, y ellos construyen en base a un mensaje previo. También eso hace Elena de White, durante todo su ministerio, sus escritos, conduce a las personas no a sus propios escritos, sino por medio de ellos a entender mejor, amar y valorar lo que la Biblia dice. Y acerca de esto, una cita muy linda de Mensajes Selectos que ella ha escrito dice: cuando hagáis de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida, vuestra bebida, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de vosotros hoy. No repitáis lo que yo he dicho. La hermana White ha dicho así, y la hermana White ha dicho asá. Descubrir lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces hacer lo que Él ordena. Dios ha dado en su palabra prueba suficiente del divino origen de ella. Las grandes verdades que se relacionan con nuestra redención están presentadas en ella con claridad. Con la ayuda del Espíritu Santo, que se promete a todos los que le aspiran con sinceridad, cada cual puede comprender estas verdades por sí mismo. Dios ha dado a los hombres un fundamento firme en que cimentar su fe. Hermosas palabras, ¿no es cierto? Totalmente. Creo que aquí nosotros, para la hermandad, ¿no? Deberíamos hacer una pregunta a ellos y una pregunta para nosotros. ¿Qué lugar le estás dando vos, o le estoy dando yo, a las Sagradas Escrituras? ¿Y qué lugar le estoy dando, o le estamos dando, a los testimonios en nuestra vida? La respuesta a esta pregunta, ¿sí? La respuesta que tengamos a esta pregunta, mostrará si verdaderamente seguimos siendo el pueblo del libro. Así es. Muchas gracias, Pastor Iván. No sé si querías decir algo más. Sí, simplemente ojalá nosotros, la Iglesia, en este tiempo de cuarentena, podamos leer mucho más, con humildad, con oración, no solamente los escritos de Elena de White, que creemos en qué lugares están, sino también la Biblia. Y no habría desesperación en la membresía en general cuando hablo, inquietud, no habría ese pequeño miedo, psicosis, si nosotros estaríamos hoy por hoy leyendo y estudiando con humildad la palabra de Dios. O sea, se entiende, ¿no? Por algo están las profecías. Y Elena de White, sus escritos vienen perfectamente para este tiempo. Y a veces, por escuchar comentarios desequilibrados sobre Elena de White o sobre la mala interpretación de la Biblia, ocurren falsas alarmas, alarmismo. Y entonces la gente corre dentro de los que leen, digamos, la Biblia mal. Entonces yo creo que si volvemos a ser el pueblo de la Biblia en esta situación de pandemia o de otras más, o de otras circunstancias difíciles que cada uno puede atravesar, falta de trabajo, salud, en fin, otras cosas, la podemos atravesar y saber de que Dios está al timón de nuestra vida y de la iglesia. Muy bien, Pastor Edgardo. Bueno, solamente despedirnos, agradecerles a ustedes, queridos amigos pastores, y también a los hermanos que nos han sintonizado, también a los amigos que han visto este video, y ojalá que podamos ser considerados el pueblo del libro o también amigos de la Biblia. Quizás podemos cerrar, Antonio, con la última oración, por favor. Muy bien. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Padre eterno,
por habernos concedido el privilegio de tener tu palabra. Que ella sea nuestro alimento, Señor, que sea nuestra delicia, y que en ella podamos encontrar aquello que tú tenías previsto para nuestra vida. Y Señor, que en los testimonios nosotros también podamos encontrar esa luz menor que nos llevará a esa luz mayor que es tu palabra. Bendito Dios, bendice a tu pueblo por Jesús. Amén. 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 Bueno, muchísimas gracias a todos por por compartir este momento de estudio con nosotros, y nos reencontraremos la próxima semana en otro nuevo tema del trimestre. Gracias, Antonio, Iván, y saludos a los hermanos de cada distrito, por favor. Bendiciones para todos.